Es decisión consciente el no buscar capital, sí. Justo tras la venta de Rentalia, si hubiéramos conseguido capital ya solo por haber tenido un éxito positivo anteriormente. Pero había vivido un poco lo que es una startup con esos oleajes, esos tsunamis de ida y vuelta, el ir frenético, y a mí me gusta más el concepto ir creando un producto, más el concepto bootstrap, crear un producto robusto, ayudado, bien revisado por cada uno, bien revisado por el cliente, que realmente sea productivo, que aporte valor realmente y por el que pagan. Si no pagan por él, al final no sabes si está aportando valor. Hoy nos acompaña Marta Esteve, que es la otra mitad de una de las parejas más exitosas del ecosistema español de emprendimiento. Aquí, dos empresas. Top Rural, la cual lideró su marido François Derbez y el cual ella apoyó trabajando para mantenerlo hasta que eso escalase. Y después Rentalia, en el cual ya ella se lanza a emprender. Estas dos terminaron en Exit con apenas un mes de diferencia, así que tuvieron el éxito con su primer emprendimiento. Aparte de contarnos la historia de Rentalia, después entraremos en Soy Súper, que es su emprendimiento actual, con el cual ya lleva 10 o 12 años. Aquí, aparte de la historia de este emprendimiento, es muy interesante la visión de negocio que ella ha cogido, sobre todo su deseo de hacer un producto bueno, poco a poco, y una discusión muy profunda sobre por qué ella no quiere rondas, no quiere inversores y no quiere crecimiento acelerado. En definitiva, un episodio diferente con una emprendedora única. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí. No, gracias a ti por venir. Un placer tenerte. Oye, tu vida está cruzada con la de François Derbez, con quien empezamos la primera temporada. Sí. Entonces, cuéntanos eso cómo es. Pues bueno, yo estaba en España, hice empresariales, económicas, y después de la carrera dije, pues me voy a hacer un máster a Bélgica. Y llegué a Bélgica, llegué a Lovaina porque me equivoqué buscando por internet y acabé en la francesa. Y allí conocí a François en el máster. Él, en clase de finanzas internacionales, de hecho. ¿Y entonces te quedaste en Bélgica a vivir? Y entonces empecé a buscar trabajo allí para quedarme y conseguí trabajo en Coca-Cola. Él se quedó trabajando también en la Boston Consulting Group. Y ahí estábamos en 97, 98. Sí. Pues sois conocidos los dos por ser emprendedores. Pero aquí suena BCG y Coca-Cola, pero no seguisteis por esa vía, ¿no? Pues es que allá por el 98 empezaba a notarse una burbuja de internet increíble. Fueras por donde fueras, entre los jóvenes necesitabas saber qué era internet. Te perdías y llamabas a tu amigo que estaba en casa con conexión. Por favor, mírame dónde está esto, mírame a qué hora cierra esto. Y estaba creciendo día a día, era increíble. Era como, tenemos que hacer algo aquí, esto es algo muy importante, tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Y estábamos pensando. ¿Qué tipo de negocios había en internet en esa época? Era temprano, ¿no? 98, 99. Porque claro, uno hoy en día las aplicaciones y está todo súper desarrollado, pero era muy distinto, ¿no? Bueno, en 98, 99 eran directorios y empezaban poco a poco a haber foros y algunos empezaban a opinar sobre internet, pero muy poco. Sobre todo había directorios y algún pequeño buscador, pero no muy allá. Ok. Vosotros hicisteis una especie de directorio, ¿no? Que es Top Rural. Con Top Rural empezamos, muchos amigos, mientras íbamos pensando y pensando, muchos amigos buscaban casa rural en papel. Nos enseñaban la guía y mira esta guía. ¿Y por qué buscas en esta guía? Bueno, porque tiene fotos. Tenía una foto y había que buscar, era muy difícil. Era como, pues habíamos dado vueltas a viajes en internet y era como, ¿y si se hace un buscador bueno? Un buscador bueno con información y nada, por ahí empezamos a pensar. Sí, bueno, de Top Rural hemos hablado en el primer episodio de la temporada, pero aquí hay algo interesante, ¿no? Que yo sabía, pero que François lo dijo, que es que mientras montasteis Top Rural, decidisteis que él iba a llevar Top Rural y tú te ibas a emplear pues para mantenerlo, ¿no? Sí. Porque no estaba claro que se iba a dar dinero, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que pasaron un par de años hasta que el tema se estabilizó, pero ¿en qué momento tú decides, bueno, ya me voy a dejar de trabajar por cuenta ajena y me voy a meter en
a emprender, ¿no? Que era el deseo. Bueno, el plan de los dos era venir y hacer Top Rural, pero necesitábamos un ingreso. Entonces yo dije, pues yo busco un trabajo en una startup y así voy aprendiendo y mientras te ayudo con Top Rural, y iba ayudándole. Pero yo seguía en esta startup y me hacía editora de Dimoz para poder dar alta en viajes y iba aprendiendo cómo se hacían notas de prensa y bueno, iba poco a poco viendo cómo se crecía un negocio desde cero, porque estábamos abriendo el país en esta startup de T-Online y iba aprendiendo. Luego después, pues como todas las... Bueno, no como todas, pero como de libro casi, startup de internet hace ¡fum!, crece, objetivo, se consiguen muchísimos objetivos, pero no monetiza y al final decidieron, pues parecía que iban a cerrar España y entre tanto nosotros veíamos, yo veía que Top Rural iba creciendo, funcionaba muy bien y estaban pidiendo muchas casas de vacaciones, estaban pidiendo entrar en el portal de Top Rural. El portal de Top Rural es un portal de alojamientos rurales, solo podían entrar los que eran alojamiento rural oficial de su comunidad. Tenía que tener como una certificación. Eso es. Y entonces muchas casas se estaban quedando fuera. A la vez nos estábamos yendo a Cádiz, por ejemplo, de viaje y llamabas a la señora y querías alquilar una casa de vacaciones. ¿Y qué se ve por la ventana? No había casi información, no había listados. O era muy difícil buscar. Y pues blanco y en botella. Hacemos un Top Rural para casas de vacaciones. Mismo un buscador muy parecido, el esquema muy parecido. Lo que había funcionado muy bien en Top Rural, que era un buscador y opiniones, pues lo replicamos en Vacacional. O sea, esto era... como entiendo que un listado, no e-commerce, en esta época era información de alojamiento vacacional. Bueno, como un Airbnb de aquella época. Sí, no era transaccional, era solo publicación. En aquella época ya solo navegar no sabías dónde te estabas metiendo, si la gente era fiable o no, qué había ahí detrás. Muy difícil dejar la tarjeta, de hecho no había forma. Que a la gente le da miedo, yo me acuerdo, a la gente le da miedo poner la tarjeta en internet en aquella época. Y había muy pocos sitios donde dejarla, era buscadores y con opiniones. Y en general los sitios con opiniones sí había, porque había muy poco. Nosotros empezamos, pero había alguno que tenía, pero las quitaba en cuanto alguien se quejaba. En Top Rural empezamos y se ponía una opinión y se dejaba, se contrastaba, pero se decía, aunque la casa rural pagara, pues la opinión se tiene que quedar si es real. Pues en Rentalia también las opiniones, si realmente ha tenido una mala experiencia el inquilino, es importantísimo que sus vacaciones... que las vacaciones de la gente sean buenas. Entonces, si ha habido una mala experiencia, se deja publicado, aunque el propietario haya pagado por tener más visibilidad. Y pues aparte de ser directorio, tenías que ir dando señales de seguridad. Pues poníamos opiniones y nosotros también en Rentalia hicimos todo un sistema muy complejo de alojamientos antiestafa. Nos asegurábamos que el que daba de alta una casa con una foto y pues esa persona que era realmente el dueño, que realmente era quien te iba a dejar la casa y que tú cuando te fueras de vacaciones realmente estuviera esa casa con esa calidad. Ok, pues el modelo de negocio era publicidad, es decir, listing, ¿no? Entonces, si yo quiero estar más arriba, pago más, igual que Top Rural. Sí, una especie de páginas amarillas que no sé si la gente lo conoce ahora, pero ya es... No, ya no. Tú y yo sí, pero... Es un listado de anuncios y si pagas más, pues puedes tener un anuncio más grande o más visible. Ok. Es interesante, ¿no? Porque esos negocios de contenido no eran como excesivamente tecnológicos para los estándares de hoy, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que había pocas barreras. O sea, tú podías montar un negocio de este estilo con una inversión más o menos acotada. Entonces, ¿cómo hacías para que no te surgiese competencia como churros? O si te surgía competencia como churros, ¿cómo lograbas que el tuyo fuese el que prevaleciese? Había muchas páginas estáticas, había muchas páginas de puro contenido, o sea, de puro contenido estático, pero un buen buscador que respondiera muy rápido con mucha información era más complicado. Y nosotros pues éramos de los pocos que en aquella época, siendo caro el publicar una foto, Sí. Era ya caro el mantener la foto y luego era caro para el usuario descargarla. Pues si eras bueno comprimiendo fotos, pues la cosa iba más rápido y había más información. Y sí, había que ser bueno también técnicamente. Ok. Sí, bueno, o sea, en la barrera más bien el talento, ¿no? Había poca gente que sabía hacerlo. Era tener buenos programadores, mi socio era programador y era muy bueno, Sergio Viteri, y luego el hacer
pues es un buscador rápido y con sentido. Ok. Que tuviera sentido. ¿Cómo se captaba gente en aquella época? ¿No? Porque hoy en día, muy claro, para un negocio de este tipo, muy B2C, pues oye, AdWords ¿cómo se llama? Estos programas de afiliación en sitios de viaje y tal. Pero en aquella época no había ni Google, yo creo. Entonces, ¿cómo captabas a los clientes? Bueno, no había Google, estaba Yahoo, Altavista, Porque esto era muy manual. Nos publicábamos en todos los directorios, eso ha seguido muchos años de SEO, el buscar enlaces, lo que pasa es que luego al final pues ya perdió sentido, pero al inicio era todo buscar enlaces en sitios, ponerte en blogs, ponerte en Dimoz, que era el directorio por excelencia del que tiraban los demás y luego empezó a tirar Google de él. Y entonces, si tú estabas en un buen directorio con esa palabra y alguien lo buscaba en un buscador, pues acababa encontrándote. Entonces, eso, buscar muchos enlaces de muchos sitios y foros y blogs. Ok, o sea, tú te ponías donde había y contenido. Notas de prensa también. O sea, también tradicional. Sí, el periódico, vamos, recuerdo que era muy típico en aquella época, si salías en El País de viajero, cuidado que no se te caiga la web. Sí, así, yo me acuerdo. Sí, pegaba unos. Y luego te quedabas con muchos viajeros de eso, si tu web estaba bien. Pero sí, el salir en un periódico antes era muy importante. Ok. ¿Y cómo fue ese negocio? ¿Funcionó? Sí, fue muy bien. Sí. Cuéntanos un poco. Muy bootstrap, invertimos poco porque era todo sweat equity entre mi socio y yo, y luego las oficinas nos las prestaba Top Rural y éramos poquitos y fue creciendo poco a poco y llegamos a facturar, bueno, estábamos antes de... pasados los 4 años ya estábamos facturando unos 500.000 euros y iba bien, ya estaba en beneficio, ya teníamos sueldo y podríamos quedarnos así, pero hay ciertos sectores donde dices, no consigo mantener, no puedo asegurar la permanencia de esta empresa. ¿Por qué? Porque estábamos viendo, era muy pequeñito Airbnb en aquella época, pero ya se oía venir un Airbnb que al principio empezó haciendo publicidad por redes sociales de unas formas raras, pero leías un poco más y tenía 100 técnicos. Y dices, a ver, que yo tengo 3, que así no podemos competir, que esto va a ser muy difícil, que viajes es la siguiente ola, primero era la hora de los buscadores y luego la ola de los viajes, y es como vacacional, va a empezar a entrar aquí otra vez todo el mundo y vamos a tener que buscar un socio fuerte. Ok, ¿y lo conseguiste? ¿Qué hiciste? Pues estaba muy cerca. Fernando y Jesús de Idealista habían invertido en Top Rural. Entonces, en los consejos de administración, Jesús me decía, oye, que ahora somos amigos, pero algún día voy a entrar en tu sector de alquiler vacacional. Para que sea Latinoamérica y no conozca, Idealista es el portal por excelencia en España de alquiler de vivienda. Sí. Ok, una de esas primeras startups que se hicieron muy grandes y que le fue muy bien. Sí, y ellos tienen alquiler de casas, pues esto sería un alquiler más corto, ¿no? Sí. Entonces tenía sentido con ellos. Y en algún momento pues dije, pues avísame el día que vayas a hacerlo, porque ya tenía en mente que había que buscar. También me dijo François en algún momento, oye, a lo mejor hay que buscar comprador porque este sector se está calentando mucho. Y yo que en aquella facturación me daba mucha pena dejarlo ya ir. Sí. Y pensaba, bueno, pues hay que buscar un socio que ayude, pero a hacerlo crecer, porque nosotros tenemos una máquina ya muy potente, solo necesitamos que el socio ayude a crecerlo. Y bueno, pues cuando unos competidores de Idealista quisieron entrar en vacacional, le dije a Jesús, ¿por qué no quedamos? Si vais a hacerlo, ¿por qué no quedamos? Quedamos un día a tomar un café y a lo largo de ese café ya nos inspiramos en un modelo que habían hecho otra inmobiliaria, otro portal inmobiliario de Inglaterra, y era en 2 fases. 45% en la entrada, entraría Idealista al 45%, adquiriendo un 45% de las acciones. Ese 45 serviría para ampliar capital e invertirlo, no para hacer caja. Para que no sepa, eso es dinero que entró en la empresa. Es dinero que entró en la empresa. No es dinero que tú no te llevaste nada en ese momento. Es dinero que entró en la empresa para hacerlo más grande y realmente creció mucho. No tanto invirtiendo en publicidad, porque no me interesaba invertir en publicidad, estar en Idealista y que todo el tráfico que ya tenían venía solo, era solo ir atendiendo bien a todo lo que entraba, pero vamos, en 2 años habíamos doblado la facturación y con unos crecimientos muy fuertes y allá por 2012 terminamos vendiendo a Idealista. Ok. Aquí hay algo interesante, ¿no? Porque vendiste, creo que con un mes de diferencia, Top Rural Sí. Y vendiste también Rentalia. Sí. Vendisteis los dos. Habrá sido la pareja más exitosa del momento, me imagino, ¿no?
y no sé cuánto fue. Entiendo que la venta de Rentalia es privada. Ujú. Pero bueno, si estaba facturando ya 1 millón y pico por ahí, Sí, ya habrá tenía sido, buena EBITDA habrá sido positivo. relevante. Y la de Top Rural fueron 14 millones. Entonces, ¿cómo se vive eso en la familia, en la pareja? No sé si ya teníais hijas en ese momento, de que de pronto te entre, Mm. no uno, sino dos. Dos eventos de capital de esa manera. Mm. Bueno, por el evento de Capital no tanto. Habíamos acordado que pasara lo que pasara, no íbamos a hacer muchos movimientos en un año. Eh, el- yo sí que sentí un vacío, como el haber estado intentando sacar adelante y de repente me quedo sin responsabilidad, Ya. sin responsabilidad fuerte. Y, y bueno, yo ya fui pensando en hacer el siguiente proyecto y lo que ayuda el haber tenido ingresos es el poder invertir en tu siguiente proyecto también. Okay. Pero vamos, no hicimos grandes gastos, no Ah. hicimos... Pero En realidad se iba a ir mucho de... Habíamos decidido que primerísimo formación sí, de nuestras hijas. Eran también, puedes decir, lo dejo todo y me voy de viaje un año, pero eran muy pequeñas y preferíamos darles rutina. claro, claro. Esto lo que dices el vacío es interesante, ¿no? Eres la primera emprendedora que lo dice. Pues me recuerda un poco a lo de los atletas, ¿no? Que se preparan para las Olimpiadas 4 años y ganan la medalla, terminan las Olimpiadas y se quedan como un poco sin propósito, ¿no? Y lo definen como vacío. Entonces cuando lo dijiste me acordé de eso. Pero bueno, tú, eso no te duró mucho porque ya me dijiste que ya de una vez estabas con la próxima. Entonces, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué problema viste que tenías que solucionar con la próxima? Bueno, pues ya según me estaba ya terminando con Rentalia, yo tenía pues eso, hijas pequeñas, tenía que hacer la compra online porque en esos momentos no te da tiempo con tu vida. Estábamos en pleno proceso de venta. Bueno, eso de ir a la compra no era viable. Entonces empezaba a comprar online y comprar online en aquella época era dificilísimo. Entonces, pues ¿cómo puede ser tan difícil? Es una página web, no es complicado. Debería haber más fotos, debería haber más información, debería poder comparar precios y poco a poco fue surgiendo la idea de, pues primero fue viajes y ahora será supermercados, pero esto tiene que crecer en algún momento porque es más cómodo realmente hacer la compra online. ¿Pero qué era esto? Porque sí había páginas que vendían online, ¿no? O sea, Cada página vendía por su cuenta, Ok, cada supermercado, pero por una parte había supermercados que no ponían ni fotografía, donde el buscador era malísimo, ok, y luego si tenías que comprar en dos supermercados, que os ocurre muchísimo en cualquier familia, que unos días van a uno porque les gustan estas galletas y a otro van a otro porque les gusta otro producto. Si querías cambiar de uno a otro tenías que empezar de cero, toda la lista, muerte y destrucción. Y nada, pues era, pues vamos a hacer un comparador de precios que luego puedas enviar la lista final al supermercado. O sea, yo me metía en Soy Súper, hacía mi lista y Soy Súper me decía de los supermercados que estuviesen afiliados, oye, tu lista, hay todo y sale el mejor precio en, no sé, me invento, Carrefour. Entonces yo le podía dar un botón y hacer el pedido en Carrefour. Si tú haces la lista entera en un supermercado, podemos decir en un lado esto te costaría tanto en el otro sitio Ok, y puedes cambiar a él o no, pero la lista entera la haces en uno de los que tenemos, 9. ok, Entonces dices, pues aquí quiero y en ese momento ya mandamos la cesta a ese supermercado. ok, ok. En cada producto puedes ver cuánto costaría ese producto en otros supers y ahora tenemos aplicación, vamos, mucho más tarde, un poco más tarde ya salieron las aplicaciones y empezamos Sí. a escanear, vas por el supermercado y puedes escanear un producto y te dice cuánto cuesta ese producto en otros supers. Ok, ok. Ok. Entonces, esto básicamente tiene dos ventajas, ¿no? Uno, que te hace la lista una sola vez para múltiples supermercados y múltiples visitas. Y la otra, que te compara los precios y te dice dónde es el precio más barato. Te compara precios más rápida. Ahora las webs han mejorado mucho, Sí. pero empezó siendo más rápida que cualquiera y siempre nació mobile first. Ok, O sea, ya desde el 2012 teníamos la versión móvil muy rápida, muy ok, buena. ok. Mira, yo estuve preparando la entrevista cuando escuché de esto. Fui y hablé en casa y, no sabes, voy a entrevistar a la de Soy Súper. ¿Y esto qué es de Soy Súper? Y entonces les conté, no, que tú vienes y haces la lista y ya está, y te compara. Y me dijo mi esposa que, bueno, es una realidad. En mi casa usualmente hace la compra mi esposa. Y dice, "Oye, pero yo no la conozco". Entonces, ¿qué pasó con Soy Súper? O sea, esta parte de Soy Súper tuvo mucha atracción, tuvo poca atracción.
Pues sería tu target total, mi esposa. Sí. Bueno, ahora tenemos 1 millón de visitas al mes. Ok. O sea, hay visitas y está funcionando. Lo que ha pasado en todos estos años que tampoco al final, hace unos años hemos dejado de invertir, digamos, en que la gente lo conozca. Ok. Porque pues empezó cuando entramos, había un 1,5 de cuota de compra online del supermercado. Pues todo lo que se vende en un supermercado, un 1,5 pasaba por online. Y pasados 10 años estamos en un 3,5. O sea, que es bajo. O sea, sí, es algo que no ha avanzado, que no Ok. ha crecido como pues... si ves cómo hubo penetración de los smartphones en Sí, y de 2008 a todo. 2010 era de 10 a 100. Sí. Pues aquí ha crecido muy poquito en todos estos O años. sea, solo 3,5% de Sí. la compra de supermercados se compra a través de Internet. Sí. Me imagino que gran 3, parte 4. será... En la pandemia llegó a 8, pero baja luego. Claro, De o sea, la nuevo. pandemia de un pico, pero no fue... Luego unos supers un poquito más que otros, pero se queda siempre en menos de Sí. 5. Y aparte que habrá algunos, tipo el Corte Inglés y Mercadona, que tendrán gran parte de ese volumen, ¿no? Porque son las más grandes. Sí, Mercadona se lleva muchísimo. Vale. O sea que bueno, pues no... Y bueno, eso que ha estado sin fotos hasta... sí. Sí. Hay una entrevista interesante por ahí con la que lleva Mercadona Digital, que es la... Bueno, Mercadona Online, que es la hija del Sí, fundador. ya lo han hecho y lo hacen Sí, bien, sí, sí. sí. Oye, pues entonces no pinta muy bien, ¿no? Porque claro, me imagino que tú entraste ahí pensando, pues nada, esto va a pasar como con los hoteles, como con los viajes, como con los libros, como con las entradas, que esto se va a ir todo a digital y no se fue a digital. Y no se No fue. pinta Yo, muy bien. ¿Qué mi idea al hiciste? inicio es que llegaría como al 30%, lo que tiene Claro. la cuota del hipermercado, que es de Ujú. compra grande y de peso. No, pues no se quedó. Entonces, bueno, desde el inicio también habíamos pensado que Ujú. todos estos datos, que son millones de datos tratados y que se limpian y se normalizan y se trabajan, pues todo eso también se podía comercializar B2B. Ok. Entonces, aparte de tener la web para los usuarios, que soy super.com, tenemos una web que es una plataforma B2B para gestionar todos los precios de tu competencia. Y pues tenemos plataforma en España, Portugal, Italia, se llama Insights, y trabajamos en 17 países, 3 continentes, todo B2B. Ujú. Hemos decidido ampliar, centrar el foco más en la comparación de precios directamente entre profesionales. Explícame eso un poco mejor. Yo soy un supermercado X y yo me acerco a Soy Super y le digo, oye, quiero que me compares, supongamos, todos mis productos de parafarmacia, me lo invento. Entonces vosotros tenéis... porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en McKinsey, alguna vez trabajé en un proyecto retail, había compañías que iban con una pistola y como que le tomaban las fotos a todos los productos y entonces después... Pero era por encargo, ¿no? Y te podían decir, oye, yo soy Carrefour y le encargo que me lo hagan en Corte Inglés y me dan la comparativa, ¿no? Lo vuestro, ¿cómo es diferente? O sea, es un tema Hombre, ¿cuánto automático. tiempo te lleva con la pistolita Exacto. hacerte todo el supermercado? Sí. Eso para empezar, Sí. que te lleva un montón de tiempo. Y si pudieras hacerte todo el supermercado en 1 hora, Sí. o sea, los 6.000 productos o 30.000 productos que tienen algunos Ok. supermercados, pues luego tendrías toda la labor de limpieza de datos, de macheo de datos. Ok. Y bueno, pues al final, a lo largo de todos estos años están convergiendo y los precios online son los mismos que offline. Entonces es mucho más productivo revisar los precios online. Tú los coges de las páginas web. ¿Cómo los coges? O sea, haces un scrapping, que es lo que se usaba antes, un scrapping. Sí. Para que no lo entienda, un scrapping, tuvimos una vez un episodio que hablaban de scrapping. Es como ¿cómo se llama? Como una araña que va y simula ser un humano y lee lo que está en la página web, ¿no? Sí. Okay. Eso bueno, depende. Hay supermercados con los que tenemos acuerdos, hay supermercados hay muchos tipos de acuerdos, pero también si nos vamos ahora de cero y dices, quiero este supermercado en Egipto, se puede perfectamente con las máquinas, con todo el software que tenemos, recoger los precios de todo el supermercado. Ok. Bueno, entonces básicamente el negocio es sencillo, ¿no? Tú recoges los precios de todos los supermercados y eso les permite a los supermercados comprar esa información y hacer una analítica. ¿Tú le das esta información cruda o tú ya le das analizado? Nosotros en la plataforma lo damos analizado. Ok. Porque
bueno, también la plataforma permite comparar marcas blancas, permite comparar productos frescos y es más útil. Bueno, y luego lo puedes exportar como quieras para tenerlo en tus sistemas. Ok. Pero Aquí no hay un tema como de normalización de los datos. O sea, esto habrá mucho. costado, ¿no? Cuéntanos eso un poco, porque, no sé, un kilo de merluza con otro kilo de merluza de piscifactoría calidad 1, piscifactoría calidad 2, salvaje. Bueno, Eso todo costó esto ya al mucho. final lo llevan los especialistas de esa categoría. Ya O no sea, no puede ni uno del propio supermercado de fuera, tiene que llevarlo uno ok. de esa categoría. Pero nosotros los podemos juntar y luego muchos productos van evolucionando, van cambiando de gramaje, todo eso se normaliza y se van equiparando, Ok. digamos. Ok. ¿Qué tan grande es este negocio a día de hoy? A día de hoy andamos rondando el 1.000.000 de facturación Ok. y con un software realmente bueno, desarrollado en los últimos 10 años, muy enfocado a esta problemática. Y que nos permite, pues no siendo muchas personas, dar un muy buen servicio a mucha gente. Ok. Esto es interesante, ¿no? Porque llevas ya Mm. 12 años, 10 años con esto, ¿no? Ujú, Y parece es un producto que claramente se ve la utilidad, ujú. pero no lo has escalado en exceso. ¿Esto es porque no has querido, pues, o sea, no has levantado capital? Lo has llevado como muy orgánicamente, ¿no? Ujú. Creciendo poco a poco. ¿Es una decisión consciente? Es decisión consciente el no buscar capital, Ujú, sí. Justo tras la venta de Rentalia, si hubiéramos querido, habríamos conseguido capital ya solo por haber tenido un exit sí, positivo anteriormente. Pero había vivido un poco lo que es una startup con esos oleajes, esos tsunamis de ida y vuelta, el ir frenético. Y a mí me gusta más el concepto ir creando un producto, más el concepto bootstrap, crear el producto, un producto robusto, ayudado, bien revisado por cada uno, bien revisado por el cliente, que realmente sea productivo, que aporte valor realmente y por el que pagan. Si no pagan por él, al final no sabes si está aportando valor. Entonces, ir desarrollando poco a poco junto con el cliente, financiarte del cliente, me parece que genera productos mucho más robustos. Y luego puedes ir a la velocidad que quieras. Hay gente que necesita mucha velocidad, otros que menos. Yo depende de mis épocas de la vida también. Hay veces que más velocidad, menos, pero no quiero que nadie me dicte a qué velocidad deberíamos ir. Si no voy a andar con paso seguro. Entonces prefiero tener libertad. Esto es interesante, ¿no? Mm. Porque este es el discurso que hoy en día choca, pero este es el discurso de toda la vida, ¿no? O sea, tú montabas un negocio, un cliente, invertías, 2 clientes, 6 clientes, 10 clientes, pero hoy en día lo que tú haces podría ser el típico negocio rondero, como dicen, ¿no? O sea, pues mira, venga, tienes un producto más o menos, vamos a meterle gasolina y vamos a tratar de escalarlo. Pero yo percibo que a ti el tema este de lo que llaman la startup rondera no es un tema que te guste. Primero tienes que ver en qué sector estás. Hay Ujú. sectores que exigen ser rondero porque si no entras con muchísimo capital y vas a 7 países de golpe, no directamente mueres. Pero luego está el concepto de me da igual, yo tengo que ponerte mucho dinero y tienes que multiplicarlo por 100 y punto, o por 30 y punto. Y me da igual cómo lo hagas. Entonces te vuelves loco remando no sabes hacia dónde, en la niebla para luego decir, pivotamos, hemos esforzado, hemos puesto todos estos millones en esto y tenemos que cambiar. No es mi forma de ser, prefiero ver las cosas más claras y prefiero crear producto. Veo la noción startup, aunque hayan pasado 10 años, sí que veo la noción startup en Soy Súper por el software que hemos creado. El que hemos creado no es como para autoempleo, es que realmente puede llegar y dar servicio a muchísima gente. Pero es verdad que todavía no lo hemos hecho. Hemos demostrado que estamos en 17 países, 3 continentes, pero podríamos coger mucho más. Lo que pasa es que ahora el equipo lo formamos mitad programadores, mitad revisión de calidad de datos y punto. No hay comerciales, no hay oficinas, es puro producto. Okay. Y me gusta más invertir en producto. ¿Trabajáis todo en remoto? Unos cuantos en Barcelona van un día a la semana y en Madrid unos cuantos un día a la semana. Pero Muy sí. bien. Interesante, interesante. ¿Y qué planes tienes? Ahora me empezaste a decir, esto no tenemos comerciales, podría ser más grande. ¿Lo quieres escalar? ¿Quieres seguir, entiendo con esto que es una filosofía de vida?
que quieres mantener la robustez, ir creciendo poco a poco. ¿Qué planes tienes para el futuro? Bueno, quiero que pueda alcanzar su potencial, Soy Súper. El cómo todavía lo estoy viendo, pero sí que creo que ya tenemos un producto bien maduro para competir en mercados que me gustaría alguna vez probar el americano. Pero, en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, porque es muy grande, mismo idioma. Ahí me gustaría probarlo. Pero bueno, seguimos asegurando producto, en todo caso. Tú tienes la tranquilidad de los éxitos ya hechos, me parece, un poco. Bueno, y de y del EBITDA positivo y los sueldos positivo. También. Claro. Bueno, pues yo creo que si no hubieses hecho el exit, como que de cierta manera, al haber hecho estos 2 exits temprano, como que ya probaste que puedes hacerlo y bueno, aparte me imagino habrá habido una entrada de capital, ¿no? No sé si eso influye. Pues tienes un discurso muy diferente a la mayoría de los emprendedores que pasan por acá. Ya, quizá. No sabría decirte, quizás que no tenemos inversores profesionales y a los inversores que tenemos, que son pequeño inversor, les aportamos valor y el rendimiento de su capital, digamos, sin necesidad de cubrir 80 otras inversiones. Muy bien, pues todo el mundo contento. Oye, tengo un par de preguntas personales antes de dejarte ir. La primera, ¿cómo se lleva a ser madre y emprendedora a la vez? Mejor no hacerlo a la vez. Es decir, si estás creando este año, mejor no tengas hijo este año. Es como cuando tienes 2 hijos a la vez. Pues gemelos ya pesa mucho. Tienes uno, luego pasan 3 años y otro. Pues entonces si tienes el primer hijo, cuando la empresa ya tiene 3 años, 4, empieza a salir de la travesía del desierto, pues es mejor. Es complicado y a lo mejor tienes que pasar al ralentí unos meses, pero se puede hacer y merece la pena porque además te vuelves más práctico y más directo al grano. Okay. Pero ¿y si te toca? Porque no siempre se puede elegir, ¿no? Puedes estar en la empresa y salir embarazada. Bueno, siempre es importantísimo elegir pareja que comparta. Okay. Es importantísimo tener a tu madre a tu lado. Okay. Eso siempre ayuda. Oye, una última pregunta que quizás es un poco injusta, ¿no? Y tú me dices. Tu marido, François Diaz-B, es un emprendedor súper conocido y súper respetado. ¿Tú sientes que tú has tenido que sacrificar tu carrera y éxito personal como emprendedora para que el éxito de él fuese mayor? No, porque cuando empezamos Top Rural ya era muy claro que era mejor que él lo empezara y yo le ayudaría. Y he aprendido muchísimo ayudándole. Y él luego me ha ayudado, entonces él también me ha impulsado a mí. Yo he podido ayudarle, pero él me ha impulsado mucho. Y hemos ido haciendo un tándem que ayuda mucho en la carrera del emprendedor, que es bastante solitaria, el tener una pareja con la que puedes compartir tus dudas o preguntas. Yo creo que ayuda más que otra cosa, sí. Muy bien. Oye, Marta, muchísimas gracias por venir al podcast. Me lo he pasado fenomenal contigo. Muchas gracias. También, encantada. Es una emprendedora diferente, así que muy refrescante. Oye, para terminar, que yo creo que esto tú lo habrás pensado. ¿Qué es para ti el éxito? ¿Cuánto de este éxito crees que ya tienes o que ya alcanzaste? ¿Y qué te falta para alcanzarlo plenamente? Pues el éxito es cuando cumples con tus objetivos y pues depende de tus objetivos. Para mí son dar servicio y valor a los clientes, a los socios y a los empleados, pero siempre cubriendo mis valores, siempre yendo en la misma línea que mis valores. En ese sentido he cubierto, para mí me ha funcionado, estoy contenta y ya he creado 2 empresas exitosas. Me queda la espinita de que a Soy Súper quiero realmente que pueda demostrar su potencial, que lo tiene enorme.